Pues muy buenas tardes, Jorge, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues So- creo que Sobrellevando. sobrellevando como todo el mundo este confinamiento Sí, que la verdad es que se empieza a hacer cuesta arriba, queríamos desde la revista La Cara Emancipa seguir hablando contigo también bueno, de creo casi que el tema único. Yo no sé si la gente habla estos días de otra cosa que no sea del coronavirus, ¿no? Y bueno, has estado haciendo algunas aportaciones, algunos vídeos. En la revista también nos hemos hecho eco, ¿no?, de esta situación, y creo que vale la pena que sigamos hablando, si te parece, del tema sí, 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 desde luego. para poder seguir, bueno, colaborando también a que la gente que quiera vernos en la revista y quiera ver nuestros vídeos, pues pueda hacerse una idea, ¿no?, Ujú. de lo que está aconteciendo. Pues mira, yo había pensado enfocar la conversación de la siguiente manera. He estado leyendo estos días el último texto de Slavoj Žižek sobre la pandemia, y aunque es verdad que muchas veces Žižek me parece que tanto en las formas como en el fondo exagera un poco los planteamientos, me ha sorprendido curiosamente el planteamiento de este texto, ¿no? Creo que es un planteamiento mucho más, no sé si llamarle moderado, mucho más centrado, y tengo la sensación de que casi, no sé si por primera vez, pero por lo menos esta vez, Zizek está pensando con un real de verdad, digamos, no con un real imaginario, sino con un real que le toca a él, que nos toca a todos, porque toca a nivel planetario, ¿no? Y me ha parecido que tiene una posición interesante, ¿no?, respecto a este ideal, a este real. Y creo además que toca algunas cuestiones que tú mismo en algunos textos y en algunas intervenciones has estado planteando. Entonces me gustaría que pudiéramos hacer una especie de contraste, ¿no?, Ah, perfecto, muy de bien, sí. estas, de estas ideas y de esta situación. Yo casi que para empezar el análisis haría una cosa un poco ortodoxa, que es casi empezar por el final, ¿no? Empezar por las lecciones que podemos aprender de lo que nos está pasando, ¿no? Y el propio Zizek dice en su texto, rememorando a Hegel, que Hegel decía que de la historia lo único que podemos aprender es que no aprendemos nada de la historia, ¿no? Y que por lo tanto no esperamos o no acabe de esperar que nos volvamos más sabios después de lo que nos está pasando, ¿no? Sin embargo, yo Ujú. quería preguntarte por la realidad que nos espera después, no a modo de vaticinio, pero sí quizá a modo de conjetura, por la realidad o la normalidad que nos espera después, ¿no? Hoy mismo escuchaba al presidente de España, Pedro Sánchez, diciendo, cuando esto pase, la nueva normalidad, ¿no? Como si ya no pudiéramos volver a la normalidad que teníamos antes, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, no? ¿Crees que vamos a una normalidad realmente nueva que habrá que construir, o se puede volver a la normalidad, entre comillas, en la que vivíamos antes? Bueno, sí, claro, es muy interesante. Por empezar, lo que evocas de Hegel, ¿no? Porque en Hegel, claro, es verdad, tal vez los hombres no pueden aprender nada, pero para él está la astucia de la razón, que sí sabe siempre cómo mover los hilos y las acciones de la historia, y luego después no es la lectura de Zizek, porque él lo lacaniza a Hegel, pero luego sí, después está el, el famoso, el célebre saber absoluto, es decir, el momento en donde la negatividad cesa porque la verdad queda integrada en el saber. Bueno, bien, es decir, ahí habría que distinguir lo que pueden aprender los hombres del trabajo del espíritu, en fin, no sé, sería una cuestión a debatir muy interesante. Ahora es cierto lo que tú dices, es decir, no es pertinente decir volver a la normalidad, porque también fue la normalidad la responsable del desastre al que estamos asistiendo, es decir, el virus este se insertó en un mundo, entre comillas, normal, que ya estaba desde antes, que era el mundo del neoliberalismo, el mundo capitalista, el mundo en donde se habían hecho los ajustes, los recortes, el mundo en donde se había erosionado todo el tejido social, ese mundo, es decir, llamamos normalidad, si llamamos normalidad encontrarnos con los amigos, a que tú y yo volvamos a tomar café con Francis, con Frank, con Diego, bueno, todos queremos volver a eso, ¿no? Pero la normalidad era la norma del capital. Entonces, si vamos a volver a eso, evidentemente
lo que ha vuelto a esta pandemia terrible es precisamente lo que previamente la estaba esperando para alojarse. Entonces, eh, no creo que podamos sostener muy fácilmente los que compartimos proyectos como nosotros, que volveríamos a la normalidad. Pero bueno, ahora después está el otro gran debate, qué es lo que se puede construir. Hay algunos que piensan que de esta experiencia los sectores, digamos, populares van a salir fortalecidos porque el capitalismo ha mostrado verdaderamente las fisuras reales que tiene, el hecho de que no puede verdaderamente dar lugar a un virus como este, y por lo tanto muchos de los muertos que ha habido se deben a la precariedad, digamos, de las infraestructuras que el propio capitalismo provocó, y a la vez el retorno de los socialismos históricos es muy difícil de conceptualizar, muy difícil de concebir. Claro. Por lo tanto, como has dicho tú, la normalidad construida es una incógnita, porque si fuera una normalidad tendría que ser una normalidad que estuviera bajo un nuevo régimen del funcionamiento, de la distribución de la riqueza, de la lógica de los mercados, y eso ahí En hay ese muchas sentido, incógnitas. En ese sentido, el propio Zizek viene a decir que lo que queda evidenciado, más allá de cómo lo podamos pensar, incluso más allá de ideologías, lo que queda evidenciado es que no van a ser los mercados los que van a poder regular ni abordar una situación como esta, ¿no? Y él apuesta muy claramente, y yo creo que en ese sentido tú también lo has dicho, y yo también lo creo, además que es un tiempo para los estados, incluso para un estado que pudiéramos llamar fuerte, sin que necesariamente eso devenga en un estado autoritario ni autoritarista, ¿no? Pero partiendo un poco de esa premisa de que sabemos que los mercados no pueden regular y no pueden, digamos, tratar con este real tan bestia, y que incluso gente tan poco sospechosa de ser de izquierdas o como Trump o el propio Johnson están tomando medidas muy claramente que podríamos llamar socialistas o incluso en algunos lugares sí se llega a decir comunistas, ¿no? Intervención en el ámbito privado, nacionalización de ciertos servicios, utilización de los servicios privados, no solo de sanidad, también de transportes y demás, para hacerse cargo de alguna manera de la situación. ¿Qué papel crees tú que debe jugar el Estado, los estados? Y no me refiero solo a los estados individualmente, al Estado-nación, ¿no? Sino la coordinación entre los estados en esta situación, ¿no? Porque estamos viendo lo que está pasando especialmente en Europa, una cierta descoordinación y desconfianza que pone aún más, si cabe, en brete el proyecto europeo, pero también cabría pensarlo en Latinoamérica, ¿no? ¿Qué posibilidades Y tienen sí, los estados concretos y qué colaboraciones quizá habría que pensar, ¿no? En este sentido entre los estados, tanto en Europa como en América Latina? bueno, ahí está la cuestión, porque fíjate, antes has mencionado Europa, ¿no? La Unión Europea está, francamente, ahora atravesada por unas tensiones que vamos a ver a dónde la conducen, pero hay una clara fractura entre la Europa del norte, la Europa latina, la Europa del este. En América Latina se han vaciado de contenido el UNASUR, el Mercosur, es decir, que hablamos de los estados, pero sin embargo no hay instancias internacionales que funcionen como reguladoras, es decir, no hay instancias que representen a estados soberanos. Entonces, realmente habría que reconstruir o reinventar muchas cosas. Primero, estados soberanos, como has dicho tú, que fueran verdaderamente fuertes, que tuvieran una autoridad simbólica consistente y que a la vez los mismos se pudieran alinear en estructuras internacionales que tuvieran un marco de decisión, porque ahora eso no se lo ve. Al respecto, por ejemplo, han surgido nuevas medidas sociales, has dicho tú, pero ¿cómo ves tú, por ejemplo, esto que está ocurriendo aquí en España con la famosa cuarentena? Hoy mismo se acaba de comunicar que empieza no una desencalada, pero sí ya que ciertos sectores se incorporen, ¿no? Y en muchos casos algunos piensan que es la presión de las patronales.
Creo que eso está, creo que hay una preocupación clara porque el golpe económico no sea quizá tan fuerte como va a ser, porque de hecho lo va a ser, pero creo que además, no lo sé, y no quiero jugar a adivino si se acierta o no se acierta, pero creo que también hay un cierto ir dando válvulas de escape para que la gente no sienta que va a estar confinada en sus casas durante meses sin saber muy bien qué hacer, porque es verdad que también cuando hablas con las personas concretas, todo el mundo entiende lo razonable del confinamiento, porque no nos queda otro, porque nos estamos jugando la salud y en algunos casos la vida, pero también empieza a haber un cierto cansancio después de un mes Sí. y algo. Entonces creo que quizá el gobierno, y esto es solo una conjetura, está intentando dar una de cal y una de arena en el sentido de responsabilidad de Estado, porque efectivamente el confinamiento tiene que continuar y es necesario, pero por otro lado ir dando, ¿no?, ciertas válvulas de escape progresivamente hasta que esa desescalada, que ya veremos cómo se da, si se da y cuándo se da, pueda empezar de una manera más general, ¿no? ¿Se corren riesgos? Bueno, hoy mismo el presidente de Cataluña amenazaba con eso, ¿no?, diciendo que efectivamente que si esto va a peor, pues será culpa del gobierno. Pero creo que al final los gobiernos siempre tienen que decidir y entiendo que quizás se está jugando una partida entre la prevención y una O cuestión de sea, tú salud, no ¿no? lo verías como una imposición del mercado, lo ves como que forma parte de la conducción política, digamos. No creo que sea solo que va a hay presiones del mercado y que hay presiones de la patronal es evidente, ¿no? Sí, Nadie puede negar eso, pero no creo que responda solo a eso, ¿no? Al final cuando hablamos de gobiernos, y yo por suerte o por desgracia he estado en uno tiene muchas variables encima de la mesa, sí, claro. Por tiene eso te lo preguntaba. claro, tiene que tomar responsabilidades, bueno, siempre atendiendo a aquello que decía Weber, ¿no?, de un poco la tensión entre la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción. Puede ser que incluso estés pensando que lo mejor sea una de las opciones, pero cuando te ponen en la balanza, ¿no?, las distintas cuestiones, al final, bueno, tomas la decisión que, y eso sí que lo hemos de presuponer, uno cree que es mejor también para el país y para el conjunto, no solo para una de las partes, ¿no?, más allá de sus creencias particulares. Es posible que haya este tira y afloja entre, bueno, ¿no?, tengo que contentar por un lado al sector productivo y a la economía para que no se atranque del todo, pero además también mucha gente empieza a notar que esto se está haciendo muy largo y que subjetivamente va a ser difícil de sostener si no hay ciertas válvulas de escape, ¿no? Es posible que Ahí estemos está. en esa coyuntura. Quería preguntarte yo otra cosa, porque una de las cosas sí que me ha llamado la atención ahora que hablábamos de mercados y de estados, yo no sé cómo lo ves tú, ¿no? Nos hemos pasado, especialmente después de la crisis económica de 2008 en adelante, donde tanta gente, ¿no?, se ha quedado un poco por el camino de la precariedad laboral y tal, parecía que no había dinero y que teníamos que ser austeros y atarnos el cinturón dos vueltas, ¿no? Y de repente vemos que de instancias económicas, el Banco Central Europeo, etcétera, están inyectando billones de dólares y de euros, cosa que me parece bien porque la situación lo requiere, ¿no? Pero pensaba, ¿no?, un poco así, ¿y por qué todas esas inyecciones y todas esas medidas no se dan, ¿no?, habitualmente no solo cuando hay un momento, digamos, de crisis tan evidente, y parecería, yo no sé, mucha gente, yo me pongo a veces en la cabeza de mi vecino, ¿no?, que dice, bueno, pero si antes no había dinero y no se podía prestar y no había liquidez, ¿de dónde sale todo este dinero? ¿Y por qué ahora sí y antes no, no? ¿Te parece que esto puede ser ya que hablábamos, ¿no?, una cierta también estrategia o movimiento de lo que podríamos llamar los capitales, ¿no?, y del modo de funcionamiento de capital, donde sí que hay para atender a una emergencia tan brutal, y sin embargo hemos estado años, y es posible que sigamos luego estando años, sin que haya una verdadera apuesta decidida por inversiones y digamos, por ayudas, ¿no?, directamente desde el ámbito de la economía. Sí, evidentemente. Primero hay que ver a dónde va ese dinero, ¿no? Es decir, si ese dinero es para, digamos, que se rehaga todo el movimiento interno de capital y que el proceso, digamos, de concentración del capital continúe, es decir, para que se restablezcan los fundamentos del neoliberalismo,
o si estamos asistiendo a un cambio mundial de paradigma. Esta segunda posibilidad, que en algunos casos la veo formulada, muchas personas me preguntan, ¿qué va a pasar? ¿El mercado se va a rehacer con todas sus potencias o vamos a asistir verdaderamente a una transformación social donde las políticas populares se consoliden? Sí, es una pregunta abierta, pero habría que introducir de qué manera los antagonismos se van a producir, porque no va a ser por un movimiento histórico que esto se va a generar. Es decir, no va a ser que autónomamente se va a elegir una opción o la otra. Ahora, como tú dices, está entrando dinero, pero tarde o temprano tengo la impresión de que lo que va a ocurrir con el dinero va a tener que ser discutido, va a tener que ser confrontado, va a tener que ingresar en una cierta lógica de antagonismos. No creo que solamente, bueno, salvo que estemos en casos en donde los estados estén cargados de una racionalidad extraordinaria y sepan atravesar el agujero que se va a producir de una manera muy prudente, muy medida, y que esto no sea verdaderamente algo que dañe mucho el tejido social, pero lo que da la impresión es que sí, muchos dicen que va a haber un daño mayor que el de las guerras mundiales. Por lo tanto, esto va a tener que estar acompañado, me parece a mí, de tensiones políticas irreductibles, y la discusión con respecto a la distribución de la riqueza va a tener que volver de nuevo a instalarse en el centro de la escena, ¿no? Pero fíjate que eso ahora parece como paralizado, ¿no? Hablas del antagonismo que tiene que llegar después y yo estoy de acuerdo porque al final la política es eso, ¿no? Va a haber una polémica siempre respecto al qué hacer y qué camino seguir, ¿no? Pero volviendo un poco al texto de Zizek, me acuerdo que en algún momento él plantea que ahora mismo, ¿no? En esta situación, tanto la alta derecha, ¿no? Antes hablaba de Trump, de Johnson, etcétera, en Inglaterra, como el Me izquierdo. gusta que lo llame alta derecha y no populistas, como estaba haciendo antes. La alta derecha y él y lo que llama cierto izquierdismo, ¿no? donde coloca a Gamben por quizá algunos de los textos, ¿no? que ha vuelto a decir, parecen coincidir en un marco de despolitización, ¿no? Por un lado, la alta derecha está diciendo hay que hacer cosas que podría hacer perfectamente la izquierda, por otro lado la izquierda este tipo de izquierda o de izquierdismo está diciendo que esto es otro ejercicio más de control social. Hay quien desde también la alta derecha niega que de alguna manera, o ha estado negando, creo que ahora eso ya no se puede decir, pero empezó negando que esto tuviera ninguna Sí. influencia, como si todo esto fuera, digamos, una construcción social imaginaria, ¿no? Más o menos una polémica construida, ¿no? Y es ahí donde yo creo que sí que ha visto en este texto claramente que nos enfrentamos a un real que no es para nada imaginario, pero que habrá que posteriormente abordar desde lo simbólico, ¿no? Que es un real aquí y ahora, pero que luego llegará la parte de, ¿vale? ¿Qué hacemos con, ¿no? Pero es que creo que lo que tú estás planteando es clave, se va a abrir un escenario, efectivamente, donde va a volver la disputa a poder jugarse y veremos si peleamos como nunca y perdemos como siempre o qué pasa, pero creo que efectivamente se vuelve a abrir ese melón de si hay una salida, sí se le llamaría comunista, pero no comunista en un sentido fantasmático, sino justamente desde lo común, ¿no? a esta salida o simplemente volvemos a poner otro parche para que Bueno, puedan seguir funcionando, ¿no? ahí la cuestión central ha sido que sin que se pusieran de acuerdo, apareció la metáfora de la guerra. Es decir, no creo que los presidentes hayan hablado entre sí, pero a todos se les impuso la lógica de la guerra. La lógica de la guerra les ha permitido precisamente unificar, que no apareciera el antagonismo interno, porque se trata de que la guerra es contra la pandemia. La guerra además permite no solamente unificar, sino que se tomen medidas excepcionales, como es el estado de alarma y la cuarentena. La guerra es lo que permite efectivamente generar un estado de cohesión. Estamos todos, ¿no? Se trata de que se ha construido, digamos, no una cadena equivalencial, como diría Laclau, sino más bien una lógica del para todos frente a un... Es una guerra sin enemigo Visible. simétrico, es una guerra con respecto a algo, es muy curioso cómo se está
operando porque aparecen todas las metáforas bélicas en relación a algo de lo que uno mismo puede ser portador o eventual portador o el semejante es el portador. Entonces, con la palabra guerra se ha logrado, y no estoy criticando que se la haya usado, porque evidentemente veo distintas cadenas internacionales y es un recurso al que se apela. El problema es que la guerra también introduce, como lo decía Karen Smith, la lógica del enemigo, amigo-enemigo, y el soberano decide sobre el estado de excepción. Estos últimos dos aspectos, como se trata ahora de convocar a todos, son los que nos surgen, pero en el momento en que emerja la situación de la que estamos hablando, es decir, cómo se va a asumir el costo social de todo esto y quién es el que va a terminar pagando el pato, quién es el que... Esa expresión se puede usar aquí, sí. Sí, sí, se entiende Eh, perfectamente. ¿quién, quién va a estar ahí para que esto sea distinto, como dijiste tú antes, al 2008, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí sí que estos otros aspectos de la guerra, el soberano decide sobre el estado de excepción y amigo o enemigo, me parece que sí van a emerger, ¿no? Que hasta ahora ha aparecido el aspecto, valga la paradoja, pacífico de la guerra, el de unificación, y no lo critico, me parece que era instrumentalmente útil promoverlo de esa manera. Sí, la gramática militar además siempre es muy, digamos, muy visible, ¿no? Y además moviliza, y creo que se ha intentado movilizar a la población, especialmente, o a las poblaciones, en el sentido de que cumplan el confinamiento, y creo que esa Claro. gramática militar también, digamos, es una gramática movilizadora. Pero fíjate, yo escuchándote pensaba que una de las salidas, o siempre hay un riesgo, entre comillas, lo de riesgo, ahora que lo verá bien, un riesgo de salida apolítica a todo esto. Es decir, estaba escuchando el otro día, o estaba leyendo el otro día un artículo de un famoso jurista italiano que él propone que a partir de ahora hay que crear lo que él llama la constitución de la Tierra, ¿no? Una especie de constitución planetaria, ¿no? Para esos grandes temas. Y ahora que hablabas de Cal Smith, claro, Cal Smith se horrorizaría de escuchar eso porque diría eso es el fin de la política, justamente, porque es el fin Mm. del antagonismo y del amigo-enemigo, ¿no? ¿Cómo valorarías tú eso, ¿no? La idea de que una gran debacle, una gran catástrofe puede generar algo parecido, ¿no? Nunca total, nunca completo, algo parecido a una constitución de la Tierra o algo parecido a una especie de gran acuerdo sobre temas esenciales que serían justamente por eso prácticamente apolíticos, en el sentido de que no entraría esa dinámica polémica, sino que serían cuestiones con las que aparentemente todo el mundo podría estar de acuerdo. ¿Tú visualizas eso o suena un poco a las canciones de la paz perpetua de Kant y a No, una utopía, ¿no? eh, yo creo que como se está jugando con se está jugando todo el tiempo con armas de doble filo, que pueden valer para proyectos muy interesantes y atractivos históricamente, como también para lo contrario, también podría ocurrir que entre las corporaciones, las élites financieras, los ricos, el Estado habría que introducir entre los aparatos ideológicos, como decía Althusser, ya no solo la familia y la escuela, sino las redes. Es decir, lo que está sucediendo con las redes. Que se vaya conformando un mundo en donde el nuevo orden que emerja sea un orden no político, un orden en donde se trate de garantizar la supervivencia. Es decir, la supervivencia tiene un lado muy importante ahora, es fundamental frente a la pandemia. Pero un mundo basado pura y exclusivamente desde la supervivencia es un mundo que ha hecho colapsar al sujeto, es un mundo que ha hecho colapsar lo político y a los lazos sociales. Es decir, un mundo en el que los amos de ese mundo solo planifiquen la supervivencia es un mundo terrible. Si no es lo mismo supervivir que vivir, para No, nosotros. no, 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 Está no. claro. Ya hablando, y quizá como última pregunta y para cerrar, y bueno, eres psicoanalista, estamos en Lacan emancipa y toda la cuestión del sujeto y de la subjetividad para nosotros es muy importante, ¿no? No te pido, vuelvo a decir, ni una profecía, ni un vaticinio, pero sí quizá conjeturar
qué cambios, ¿no?, pueden darse, no ya solo en el ámbito político del que hemos hablado, sino sobre todo en el ámbito de la conformación o de la configuración de la subjetividad. ¿Crees que esto va a dejar una huella en en la formación, digamos, de la subjetividad, en las condiciones de posibilidad de formación de las subjetividades, ¿no? Cada tiempo y cada coyuntura tiene las suyas. Hemos estado marcados por una subjetividad que se ha llamado neoliberal y ¿crees que puede haber, ¿no?, cambios en ese sentido, volviendo quizá un poco al principio de nuestra conversación, pero enfocándolo directamente en lo que podríamos llamar eso, ¿no?, la conformación de las subjetividades? ¿Qué panorama prevés, ¿no? ¿Cómo lo piensas? Es muy difícil preverlo. Yo te podría decir lo que deseo. Yo lo que deseo es lo que has formulado tú antes, la construcción, la reinvención de un nuevo tipo de orden social con una participación del Estado en donde el Estado esté libre de las coerciones del mercado y con la posibilidad de una apertura a nuevos horizontes que recuperen los proyectos emancipatorios del siglo XX. No solo los que mira CICE con atención, como pudieron ser los proyectos revolucionarios, sino también los que en América Latina han sido muy interesantes porque no han generado tantas víctimas ni la lógica del terror que luego se ha implantado. Después de la Segunda Guerra Mundial, para poner un ejemplo, podemos decir que hubo ciertas cosas que fueron benéficas. Se construyó el estado de bienestar, mal que bien se organizó una instancia internacional, y luego fue lentamente el neoliberalismo socavando los propios fundamentos de lo que se había constituido. Bueno, en ese aspecto habría que ver, es decir, la gran pregunta es si esto que sucede con la pandemia va a reactualizar legados simbólicos en donde se puedan abrir paso nuestros proyectos emancipatorios, no de manera idéntica tal como eran, pero sí tratando de darles a los mismos una cierta eficacia simbólica, o si la pandemia los clausura para siempre. Es algo sobre lo que nos tenemos que mover, y por eso es interesante que personas como tú, que tienen una experiencia política y que están relacionadas con el psicoanálisis, o como lo que intento hacer yo, sigamos reactivando por todos lados el debate, ¿no? Claro, decía Zizek en su texto Comunismo o barbarie, no sé si nosotros podríamos decir algo así como emancipación o barbarie, pero desde luego la pelea, ¿no?, y la lucha y el seguir pensando políticamente también, pero sobre todo nuestro lugar como sujetos en el mundo que nos ha tocado vivir, creo que lo tenemos que seguir haciendo, no nos queda otra, ¿no? Entonces, bueno, y agradecerte muchísimo No, yo a ti, la realmente, porque has conversación con la traído. revista. Espero que a la gente que tenga ocasión de verla le guste y genere más debates y más ideas, porque de eso se trata, de seguir pensando y de seguir actuando. Bueno, muchas gracias, compañero. Muchas gracias, Jorge. Hasta pronto, un abrazo. Hasta pronto, un abrazo.